Contento de estar con ustedes en esta emisión de Perfil, abordando como siempre temas que están vinculados con las actividades que realizan los ciudadanos a los fines de que van enriqueciendo conocimientos que les permita abordar cada una de las actividades que realizan y especialmente con invitados que nos permita escudriñar, desenmarañar, tratar de quitarle esos elementos confusos, así que con especialistas en la materia nosotros podamos conectarnos con aquellas decisiones que afectan de manera considerable nuestro comportamiento. El pasado 21 de septiembre la Asamblea Nacional hizo una reforma de leyes relacionadas con la especialidad penal, comenzando por el Código Orgánico Procesal Penal, conocido como el COP, pero también otras leyes penales, que vale la pena destacar que entre ellas está también el Código Orgánico Penitenciario, la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, también la Ley del Estatuto de la Función de Policía e Investigación y el Código de Justicia Militar. Estudiantes de Derecho incluso muchas veces se confunden, incluso hasta profesionales con alta pronta en la materia a la hora de explicar cuál es la naturaleza de una determinada institución jurídica. Y esto pasa en el caso de esta decisión que adoptó la Asamblea Nacional, en el entendido que algunos críticos consideran que estas reformas que se hicieron en una sola sesión de la Asamblea Nacional de alguna manera fueron sorpresivas, tomando en consideración lo que establece nuestro ordenamiento jurídico en materia de las competencias y de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional, en el sentido de que toda reforma de un ordenamiento jurídico tiene que hacerse en correspondencia con la colectividad, o sea, los ciudadanos tienen que participar en ese proceso de discusión, y mucho más los especialistas en la materia. Un tema como este, universidades con sus escuelas de derecho, los sujetos procesales, que en este caso jueces, fiscales del Ministerio Público, las mismas víctimas, organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia, pero que efectivamente, superado eso, también hay que recordar que el pasado 21 del mes de junio el presidente de la República designó una comisión para la modernización del sistema judicial, encargándosele esa misión a Diosdado Cabello, diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quizás tendrá una vinculación, aunque no se precisó sobre esa materia, pero fue el 21 de septiembre y hay algunas situaciones relacionadas en materia penal nacional e internacionalmente que de alguna manera hacen despertar que tiene alguna vinculación. José Jesús Torres Leal, abogado egresado de la Universidad del Zulia, fue fiscal del Ministerio Público, abogado en la especialidad, está permanentemente litigando en la materia y también está vinculado con organizaciones no gubernamentales que están relacionadas con este tema. Es la persona invitada el día de hoy para que nos ayude a escudriñar sobre este tema. La naturaleza de estas reformas que se aplicaron a las leyes penales. José Jesús Torres Leal, complacido que nos acompañe. Muchas gracias, Joel, por la invitación a este prestigioso programa y nos dan la oportunidad de explicarle a la ciudadanía o de manera didáctica decirle cuáles fueron los cambios efectuados por parte de la Asamblea Nacional en relación al enjuiciamiento criminal. Sin embargo, tomando en consideración esta ley que fue dictada por la Asamblea Nacional, el 21 de septiembre realmente no hubo participación ciudadana. Fue entre ellos y realizaron las sesiones correspondientes, pero no hubo como en aquella oportunidad anterior, en las reformas anteriores, porque tenemos que tomar en consideración que el Código Orgánico Procesal Penal es quizás la ley que más reformas ha tenido desde el año 1998, que fue promulgada el 23 de enero de ese año, y ha habido durante ese periodo, 98 hasta el 2021, ya son 6 reformas que ha tenido el Código Orgánico Procesal Penal. Pero tomando en consideración y dándole legalidad al proceso, es bien importante que haya ocurrido esta reforma. ¿Por qué? Porque así le da el viso legal
a ese código. O sea, que podríamos considerar necesaria. Era necesaria. Okay. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque si retrotraemos el tiempo, la última reforma que se hizo del Código Orgánico Procesal Penal fue a través de un decreto ley. En aquella oportunidad que le dieron al presidente Chávez, a través de la Asamblea Nacional, le daban la posibilidad de dictar leyes que normalmente nuestra Constitución establece, que es en materia económica y financiera, pero ellos le daban muchos poderes para que dictara las leyes. Sí, la ley habilitante. La ley habilitante. Sin embargo, para este sistema de enjuiciamiento criminal no debió haber sido así. No debió haber sido. ¿Por qué? Porque establece, es una función que es exclusiva de la Asamblea Nacional. Sin embargo, bueno, seguimos durante ese tiempo, esperábamos que hubiese la reforma y que se le diera a través del mecanismo legal el enjuiciamiento criminal a través de la Asamblea Nacional del 2015 al 2020, que fue su periodo, pero ya sabemos todo lo ocurrido en esa. Nos sorprende en estos momentos a los operadores de justicia que de repente dijeron hay una reforma, ¿ok? Hay una reforma y que entraba en vigencia de manera inmediata de ser publicada en la Gaceta Oficial. Incluso nosotros no tuvimos siquiera oportunidad de estudiar a fondo lo que iba a ser el proyecto de reforma. ¿Por qué? Porque fue casi inmediato. Pero es bien importante, lo digo como operador de justicia, que se hayan cubierto ciertas fallas que existían anteriormente en lo que corresponde al enjuiciamiento criminal. Ahora, importante destacar que casi todos quienes han emitido opiniones en relación a esta reforma coinciden que fundamentalmente hay un acortamiento de lapsos. Ajá. Ese acortamiento de lapsos que tiene sus incidencias en varios de los sujetos que están involucrados en una causa. ¿Cómo podríamos enfocar efectivamente esta explicación que permita que desde el punto de vista práctico el ciudadano común lo comience a manejar? Más allá, pues, el conocimiento debido también de los especialistas y de los aplicadores desde el punto de vista técnico de lo que está contemplado en esta reforma. Fíjate, el sistema acusatorio que entró en vigencia en el 1 de julio del año 99 trajo como consecuencias positivas el hecho de que se le dio a los sujetos procesales ciertas prerrogativas. Y entre eso está lo que es el imputado y lo que es la víctima dentro del proceso penal. Hay un acortamiento de lapsos bien importante, que es en los casos, en lo que corresponde al imputado y víctima, en la etapa de investigación. Porque tenemos que recordar cuáles son las fases del recorrido procesal penal. La primera etapa es la etapa de investigación, que está a cargo de manera directa por parte del Ministerio Público. Inmediatamente tener conocimiento del estado del caso, comienza el proceso de investigación. Esa es la primera fase. Es el representante del Estado en los delitos de acción pública, por supuesto. ¿Qué sucede? El fiscal, hay una denuncia, pudiera ser un cuerpo policial, y remiten las actuaciones a la Fiscalía. Y él dirige esa investigación a través de esa denuncia y ordena hacer la diligencia correspondiente. Cuando existan elementos por parte en esa investigación, el fiscal debe llamar a esa persona que está siendo investigada. Y la víctima también va a estar pendiente y tiene los derechos de estar pendiente de su denuncia y que a su vez estar pendiente de cada una de las acciones que ejecuta el Ministerio Público. ¿Cuál lapso se acorta? Bien importante. Existe un acto, el acto de imputación formal o individualización del imputado por parte del Ministerio Público. A partir de ese momento, 6 meses tiene el fiscal del Ministerio Público para finalizar la investigación. Pasado esos 6 meses, ambos sujetos procesales, el fiscal y la víctima, pueden pedirle al fiscal que finalice la investigación. Si no la finaliza en ese tiempo, tanto víctima como imputado puede acudir a sede jurisdiccional ante el Tribunal de Control y pedir que finalice la investigación, porque el fiscal no le ha dado respuesta
durante esos 6 meses. Se acortó ese lapso. Se acortó ese lapso. Inicialmente son 6 meses. Ahora Resulta que el juez analiza la situación y le otorga un mes más para finalizar la investigación. Pero bien importante, la reforma establece, eso sería en cierta forma para los delitos menores, serían 7 meses. Pero resulta que en los delitos graves, que ameriten, la justificación es que ameriten mucho más investigación, como los casos de secuestro, los delitos de legitimación de capital, los homicidios, le otorga la posibilidad a ese plazo prudencial, se lo aumenta a 6 meses. De manera tal que va a haber en los delitos menores solo 7 meses después de estar individualizado el imputado o que la víctima acuda a sede fiscal y posteriormente jurisdiccional, y a su vez existen los delitos graves, llamándolo así, donde pena es alta, ahí están los delitos contra la corrupción, está igualmente los delitos en los cuales están involucrados los niños o adolescentes, donde ellos son víctimas de actos sexuales. Esos delitos también están allí. Le otorga la posibilidad de que la investigación se extienda a 1 año. Entonces precisemos, entre uno y otro, entre el código que acaba de ser reformado y el nuevo, el lapso correspondiente, delitos menores, ¿en cuánto se reduce? Sería a 7 meses. Ok. ¿Y estaba anteriormente? No existía, hablaban de 8 meses, pero no existía. ¿Y en el caso de delitos mayores? 1 año. Okay. 1 año. Perfectamente. Ahora bien, no aclara si pasado 1 año o terminado el año, pues existiría otra prórroga. ¿Ok? Eso queda pendiente. Y eso queda pendiente, también depende de la gravedad del asunto. Estamos conversando con el abogado José Jesús Torres Leal, abogado especialista en Derecho Penal. Estamos abordando el tema referido a las reformas de leyes penales, concretamente el Código Orgánico Procesal Penal y otros ordenamientos jurídicos que están vinculados justamente con el tema referido a un acortamiento de lapsos muy importante que afecta, por decir afecta, toca concretamente tanto a imputados como a víctimas. De eso seguiremos hablando en Perfil. Cumplimos estos compromisos de publicidad y ya regresamos.